Regresé a casa después de 18 horas de trabajo, con el cuerpo adolorido y el alma cansada, y lo que encontré me dejó paralizado. Había otra refrigeradora junto a la mía. Mi hijo Alejandro simplemente señaló y dijo con frialdad: «Papá, de ahora en adelante, cada quien cuida su propia comida». Tenía etiquetas con su nombre en todo, en cada producto, en cada recipiente. Me quedé en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Pero lo que sucedió después hizo que él cayera de rodillas suplicando mi perdón. Me llamo Domingo Eladio Sandoval, tengo 75 años y esta es mi historia. Antes de continuar, quiero pedirles un favor. Este canal está cerca de llegar a los 10,000 suscriptores y cada historia que comparto aquí sale desde lo más profundo de mi corazón. Si esta historia te toca el alma, por favor suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo. También ayúdame a llegar a los 200 likes en este video. Su apoyo significa todo para mí, porque estas historias necesitan ser escuchadas. Ahora sí, déjenme contarles desde el principio. Aquella noche de octubre llegué a casa pasadas las 10. Trabajo en la construcción, igual que lo he hecho durante los últimos 50 años aquí en la Ciudad de México. Mis manos están llenas de callos, mi espalda se queja cada mañana, pero nunca me he rendido. A mis 75 años, sigo levantándome antes del amanecer, porque la vida me enseñó que un hombre de 1900, ¿verdad?, no abandona sus responsabilidades. Vivía en la casa que construí con mis propias manos hace 40 años, junto con mi hijo Alejandro y su esposa Marisol. Después de que mi amada refugio murió hace ya 15 años, Alejandro era todo lo que me quedaba, mi único hijo, la razón por la que seguía luchando cada día. Esa noche, al abrir la puerta principal, noté algo extraño. La sala estaba en silencio, pero había una luz diferente viniendo de la cocina. Alejandro y Marisol estaban sentados en 1900 el sofá mirando la televisión y ninguno de los dos volteó a saludarme. «Buenas noches», dije quitándome las botas llenas de polvo. «Hola», respondió Alejandro sin apartar la vista de la pantalla. Marisol ni siquiera contestó. Caminé hacia la cocina sintiendo ese peso familiar en el pecho, esa sensación que llevaba meses creciendo dentro de mí. Algo había cambiado en esa casa. Algo se había roto, y entonces la vi. Ahí, junto a mi vieja refrigeradora que había funcionado fielmente durante 20 años, había otra completamente nueva, reluciente, moderna, con pantalla digital y todo. Me acerqué confundido, y fue cuando noté las etiquetas. En cada producto dentro de la refrigeradora nueva había pequeñas etiquetas blancas con el nombre Alejandro escrito en marcador negro. En los jugos, en los yogures, en la carne, en las frutas, en absolutamente todo. Mis manos temblaron cuando abrí mi vieja refrigeradora, casi vacía. Solo quedaban algunas tortillas viejas, un pedazo de queso seco y medio litro de leche que ya tenía 3 días. «¿Qué es esto?», pregunté sintiendo cómo mi voz se quebraba. Alejandro entró a la cocina con los brazos cruzados. Su mirada era fría, distante. Ya no era el niño que solía abrazarme cada noche antes de dormir. Era un extraño. «Es simple, papá», dijo con un tono que me atravesó como un cuchillo. «De ahora en adelante, cada quien cuida su propia comida. Ya estamos cansados de que comas de lo nuestro. Lo que vino después cambiaría todo para siempre». Para entender cómo llegué a ese momento de humillación en mi propia casa, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que conozcan quién es Domingo Eladio Sandoval y todo lo que tuve que sacrificar. Nací en 1950 en un pequeño pueblo de Oaxaca, en una familia tan pobre que había días en los que solo comíamos frijoles y tortillas. Mi padre trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y mi madre lavaba ropa ajena para conseguir unas monedas extra. Éramos 7 hermanos, y yo era el mayor. A los 12 años dejé la escuela para ayudar a mi padre. No había otra opción. La pobreza no entiende de sueños infantiles. Aprendí a trabajar la tierra, a cargar bultos que pesaban más que yo mismo, a soportar el hambre y el cansancio sin quejarme.
Cuando cumplí 20 años, tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar mi pueblo y viajar a la Ciudad de México en busca de un futuro mejor. Llegué sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón lleno de esperanza. Los primeros años fueron brutales. Dormía en cuartos compartidos con otros 10 hombres. Comía una vez al día. Trabajaba en la construcción bajo el sol abrasador, levantando paredes, cargando cemento, poniendo ladrillos hasta que mis manos sangraban. Pero nunca me rendí. Poco a poco fui ahorrando, peso por peso, moneda por moneda. Guardaba todo lo que podía, sacrificando incluso comida para tener algo más en mi lata escondida debajo del colchón. Fue en 1975 cuando conocí a Refugio. Ella trabajaba en 1900, una tortillería cerca de la obra donde yo estaba. Era hermosa, con esos ojos llenos de luz que podían alegrarte el día más difícil. Nos enamoramos como solo se enamora uno cuando es joven, y el mundo todavía parece lleno de posibilidades. Nos casamos ese mismo año en una ceremonia humilde. Solo algunos amigos, un sacerdote bondadoso y nuestros sueños compartidos. No teníamos casi nada, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Refugio quedó embarazada al año siguiente. Cuando nació Alejandro en 1976, sentí que mi vida finalmente tenía un propósito claro. Miré a ese bebé diminuto, con sus ojitos cerrados y sus manitas perfectas, y juré que él nunca pasaría las penurias que yo había pasado. Nuestro hijo tendrá todo lo que nosotros no tuvimos, le prometí a Refugio esa noche en el hospital, y cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Trabajé doble turno durante años, a veces hasta 18 horas diarias, igual que ahora. Mientras otros hombres se iban a beber o a descansar, yo seguía trabajando. Cada peso extra iba para Alejandro, para sus uniformes escolares, para sus útiles, para que nunca le faltara comida en su plato. En 1985, con todo el dinero que había ahorrado durante 10 años, compré el terreno donde ahora está nuestra casa. Era un lote pequeño en una colonia humilde, pero era nuestro. Refugio lloró de felicidad el día que le di las escrituras. «Construiremos nuestro hogar aquí», le dije abrazándola. Y lo construí, ladrillo por ladrillo, pared por pared, con mis propias manos callosas y adoloridas. Trabajaba en las obras durante el día y en mi propia casa durante las noches y los fines de semana. Me tomó 3 años terminarla, pero cuando estuvo lista, era el lugar más hermoso del mundo para mí. Alejandro creció en esa casa. Creció rodeado de amor, de comida en la mesa, de ropa limpia, de todo lo que yo nunca tuve. Lo inscribí en buenas escuelas. Pagué por sus libros, sus excursiones, incluso clases extras de inglés, porque quería que tuviera más oportunidades. Refugio y yo nos sacrificábamos constantemente. Nosotros comíamos menos para que él comiera más. Nosotros usábamos ropa vieja para que él tuviera ropa nueva. No nos importaba. Ver a nuestro hijo crecer feliz y con posibilidades era todo lo que necesitábamos. «Papá, cuando sea grande voy a cuidarte a ti», me decía Alejandro cuando era niño, abrazándome con esa inocencia pura de los niños. «Solo quiero que seas un buen hombre, hijo», le respondía siempre. Los años pasaron y Alejandro terminó la preparatoria. Yo había ahorrado durante años para poder enviarlo a la universidad. Estudiaba administración de empresas, no era la universidad más cara, pero era una buena institución y yo estaba orgulloso de poder darle esa oportunidad. Entonces llegó el 2010 y mi mundo se derrumbó. Refugio comenzó a sentirse mal, cansancio constante, dolores que no se iban. Después de varios meses de estudios, el diagnóstico fue devastador, cáncer avanzado. Gasté todos mis ahorros en su tratamiento. Vendí nuestro viejo carro. Empeñé todo lo que tenía valor. Pero no fue suficiente. El cáncer era más fuerte que mi dinero, más fuerte que mi amor, más fuerte que todas mis oraciones. Refugio murió en 2010, rodeada de Alejandro y de mí, en ese hospital que nos dejó en la ruina económica, pero que al menos nos permitió estar con ella hasta el final. «Cuida a nuestro hijo», fueron sus últimas palabras, agarrando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Lo haré»,
te lo prometo. Le susurré mientras las lágrimas caían por mi rostro, y lo hice. Incluso después de su muerte, seguí trabajando hasta el agotamiento. Alejandro todavía estaba en la universidad. Necesitaba terminar sus estudios. Necesitaba tener un futuro. Me volví padre y madre. Cocinaba, limpiaba, trabajaba y seguía pagando sus estudios universitarios. Mis rodillas comenzaron a doler. Mi espalda se volvió un tormento constante. Pero no me rendí. Alejandro se graduó en 2012. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a mi hijo con su toga y su birrete, recibiendo su título, sabiendo que todo mi sacrificio había valido la pena. Gracias, papá, por todo, me dijo ese día, abrazándome fuerte. Lloré de felicidad. Pensé que había cumplido mi misión. Pensé que a partir de ahí las cosas serían más fáciles. No tenía idea de lo equivocado que estaba, porque 2 años después, Alejandro conoció a Marisol y todo comenzó a cambiar. Marisol Herrera entró en nuestras vidas en 2014 como un vendaval disfrazado de primavera. Era una mujer de 32 años, 8 años mayor que Alejandro. Trabajaba como gerente en una tienda departamental y tenía ese aire de superioridad que yo noté desde el primer momento. Vestía con ropa elegante, hablaba con un tono refinado y miraba mi humilde casa como si estuviera visitando un museo de la pobreza. Mucho gusto, don Domingo, me dijo la primera vez que la traje a casa, extendiendo apenas la punta de sus dedos para saludarme, como si tocarme completo pudiera contagiarle algo. El gusto es mío, respondí con sinceridad, porque si mi hijo la había elegido, yo estaba dispuesto a aceptarla. Al principio, Marisol venía solo de visita. Llegaba los fines de semana y yo hacía lo posible por cocinar algo especial. Preparaba mole, carnitas, pozole, todas las recetas que Refugio me había enseñado. Quería que se sintiera bienvenida, que supiera que era parte de nuestra familia. Pero ella apenas probaba la comida. «Ay, don Domingo, es que yo estoy cuidando mi dieta», decía con una sonrisa falsa apartando el plato después de 2 bocados. «Pero se ve interesante, como si mi comida fuera un experimento fallido». Alejandro comenzó a cambiar gradualmente. Al principio eran cosas pequeñas. Dejó de ayudarme con las reparaciones de la casa. Ya no se sentaba conmigo a ver las noticias por las noches. Pasaba todo su tiempo en su habitación, hablando por teléfono con Marisol o navegando en su computadora. «Hijo, ¿quieres que cenemos juntos?», le preguntaba. «No, papá, ya comí algo», respondía sin levantar la vista. En 2015, Alejandro me anunció que se casaría con Marisol. «Me alegro mucho por ti, hijo», le dije, abrazándolo. «Tu madre estaría muy feliz. La boda fue modesta. Yo pagué lo que pude, aunque ya no tenía los ahorros de antes. Marisol quería una celebración más grande, más elegante, pero Alejandro le explicó que no teníamos los recursos. Recuerdo la mirada de decepción en el rostro de ella durante la ceremonia, como si se estuviera conformando con algo menor de lo que merecía. Después de la boda, Marisol se mudó a nuestra casa. No tenían dinero para rentar un lugar propio, y yo, por supuesto, les abrí las puertas. «Esta es su casa», les dije el día que ella llegó con sus maletas. «Todo lo que tengo es de ustedes». No sabía que esas palabras se convertirían en mi condena. Los primeros meses fueron tolerables. Marisol trabajaba y Alejandro había conseguido un empleo en una empresa de logística. Yo seguía con mi trabajo en la construcción, manteniendo la casa, pagando los servicios básicos con mi pensión y mis ingresos. Poco a poco, comencé a notar comentarios incómodos. «Don Domingo, ¿otra vez frijoles?», decía Marisol cuando llegaba a casa y veía lo que había cocinado. «Ay, Alejandro, necesitamos comprar comida de verdad». ¿Comida de verdad? Los frijoles que yo preparaba eran los mismos con los que había criado a mi hijo, los mismos que nos mantuvieron vivos en los tiempos difíciles. Pero no dije nada. Tragué mi orgullo y guardé silencio. Luego comenzaron las quejas sobre la casa. «Esta casa está muy vieja», le decía Marisol a Alejandro, lo suficientemente alto para que yo escuchara desde mi habitación. «Las paredes están manchadas, el baño necesita remodelación, la cocina parece de los años 80. Es la casa de mi papá, Marisol.
Es la casa donde crecí, respondía Alejandro, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Pues por eso mismo, ya es tiempo de modernizar o buscar algo mejor. Un día llegué del trabajo y encontré que habían movido mis cosas de la sala. Mi viejo sillón donde solía sentarme a descansar después de largas jornadas había sido relegado al rincón. «Es que ese sillón ya está muy feo, don Domingo», explicó Marisol. «Compramos uno nuevo, espero no le moleste». Me molestaba. Ese sillón lo había comprado con Refugio en 1987. Ahí habíamos visto crecer a Alejandro. Ahí había consolado a mi esposa durante sus noches de dolor. Pero ahora estaba arrinconado, cubierto con una sábana vieja como si fuera basura. «No hay problema», mentí, sintiendo cómo algo dentro de mí se encogía. Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Marisol comenzó a poner reglas en mi propia casa. «Don Domingo, ¿podría no usar la lavadora después de las 8? Es que hace mucho ruido y nosotros necesitamos descansar. Don Domingo, ya no deje sus botas en la entrada. Se ve muy feo cuando tenemos visitas. Don Domingo, ¿podría comer más temprano? Es que cuando llegamos nosotros queremos usar la cocina». Cada petición era una pequeña puñalada. Cada regla nueva era un recordatorio de que ya no era el dueño de mi propia casa, sino un invitado incómodo. Alejandro permanecía en silencio. Ya no me defendía, ya no me buscaba para conversar. Se había convertido en una sombra de sí mismo, controlado completamente por su esposa. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, llegué a casa con mucha hambre. Abrí la refrigeradora y encontré un plato de comida que Marisol había preparado. No había etiquetas, no había indicaciones. Pensé que podía comer un poco. Calenté el plato y me senté a comer. Estaba delicioso. Hacía mucho que no comía algo tan elaborado. Cuando Marisol y Alejandro llegaron 20 minutos después, ella fue directamente a la refrigeradora. El grito que soltó hizo temblar las paredes. «¿Quién se comió la lasaña?», gritó, con el rostro enrojecido de furia. Esa comida era para nosotros. La había preparado especialmente. Yo no sabía. Tartamudeé sintiendo cómo el bocado se convertía en piedra en mi garganta. No había ninguna indicación. «No debería necesitar poner indicaciones en mi propia comida», exclamó ella, y luego se volteó hacia Alejandro. «¿Ves? Por eso es que necesitamos poner límites». Alejandro me miró, y por un segundo pensé que diría algo en mi defensa, pero solo bajó la mirada. «Tiene razón, papá. Deberías preguntar antes de comer algo». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, la misma habitación que había construido con mis propias manos, preguntándome en qué momento me había convertido en un extraño en mi propia casa. Pero lo peor aún estaba por venir, porque una semana después, Marisol tendría su gran idea, la idea que me humillaría de una manera que nunca imaginé posible, la idea de la segunda refrigeradora. Aquella noche de octubre regresé a casa después de 18 horas de trabajo continuo. Había sido un día brutal en la obra. A mis 75 años mi cuerpo ya no respondía como antes, pero yo seguía adelante porque necesitaba ese dinero. Necesitaba contribuir, necesitaba demostrar que todavía era útil. Las manos me temblaban de cansancio cuando abrí la puerta. Eran pasadas las 10 de la noche. Mis botas estaban cubiertas de polvo y cemento. La espalda me ardía con cada paso. Alejandro y Marisol estaban en la sala, como siempre, viendo la televisión. Ninguno volteó a verme cuando entré. «Buenas noches», dije con la voz ronca del agotamiento. «Hola», respondió Alejandro sin apartar la vista de la pantalla. Marisol ni siquiera movió la cabeza. Caminé hacia la cocina con la intención de preparar algo simple para cenar. Quizás un par de huevos con tortillas. Algo rápido porque el cansancio me estaba venciendo. Y entonces la vi. Una refrigeradora nueva, grande, moderna, reluciente, de acero inoxidable con pantalla digital. Estaba posicionada justo al lado de mi vieja refrigeradora blanca, que de repente se veía más pequeña y patética que nunca. Me acerqué confundido. ¿Cuándo la habían comprado? ¿Por qué no me habían dicho nada? Abrí la puerta de la nueva refrigeradora y lo que vi
me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo, absolutamente todo, tenía etiquetas blancas con el nombre Alejandro escrito en marcador negro permanente. Los jugos, los yogures, el jamón, el queso, las frutas, los vegetales, las sobras de comida en recipientes de plástico. Hasta una botella de salsa tenía su etiqueta. Con las manos temblorosas cerré esa refrigeradora y abrí la mía. La vieja, la que había funcionado fielmente durante más de 20 años, casi vacía. Solo quedaban 3 tortillas duras, un pedazo de queso que ya estaba reseco, medio litro de leche que tenía 3 días abierta y 2 jitomates arrugados. Eso era todo. Toda mi comida. Sentí cómo la habitación comenzaba a dar vueltas. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en el mostrador para no caerme. «¿Qué es esto?», pregunté, y mi voz sonó quebrada, vulnerable, como la de un niño asustado. Escuché pasos detrás de mí. Alejandro entró a la cocina. Traía los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Fría, distante, casi cruel. «Es simple, papá», dijo con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. «De ahora en adelante, cada quien cuida su propia comida. Ya estamos cansados de que comas de lo nuestro». Las palabras me golpearon como piedras. «¿Cansados?», repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Hijo, yo vivo aquí. Esta es mi casa. Siempre hemos compartido todo». «Era tu casa», interrumpió Marisol, apareciendo detrás de Alejandro como una sombra venenosa. «Ahora vivimos los 3 aquí, y necesitamos establecer límites claros. No es justo que nosotros paguemos la comida y usted se la coma sin contribuir». «¿Sin contribuir?». La incredulidad se mezclaba con la indignación en mi voz. «¿Sin contribuir? Yo pago el agua, yo pago la luz, yo pago el gas. Esta casa la construí con mis propias manos». «Ay, don Domingo, no exagere», dijo Marisol con ese tono condescendiente que tanto había llegado a odiar. «Los servicios básicos son lo mínimo. Nosotros pagamos el internet, el cable, la comida, las reparaciones. Porque yo ya no tengo más dinero», exploté, con lágrimas de rabia e impotencia acumulándose en mis ojos. «Gasté todos mis ahorros en la educación de Alejandro. Todo lo di por él». «Nadie te pidió que lo hicieras», dijo Alejandro, y esas 5 palabras me destrozaron más que todas las anteriores juntas. Me quedé mirando a mi hijo, a ese hombre de 40 años que alguna vez fue un niño que me abrazaba y me decía que me amaría siempre. ¿En qué momento se había transformado en este extraño frío y cruel? «¿Cómo puedes decir eso?», susurré. «Eres mi hijo. Lo hice porque te amo, porque quería darte todo lo que yo nunca tuve». «Bueno, pues ya está hecho», respondió él encogiéndose de hombros. «Y ahora somos adultos. Cada quien debe valerse por sí mismo. Es hora de que entiendas que ya no eres el centro de esta casa». Marisol sonrió con satisfacción. Había ganado. Había convertido a mi hijo en su marioneta y ahora me estaba expulsando de mi propia vida, poco a poco, humillación tras humillación. «Mira, don Domingo», dijo ella señalando la refrigeradora vieja. «Esa es su refrigeradora. Ahí puede guardar lo que usted compre con su dinero. Y esta», señaló la nueva, «es nuestra. ¿Ve las etiquetas? Para que no haya confusiones. No toque nada de lo nuestro», agregó Alejandro con firmeza. «Nada. Ni un jugo, ni una fruta. Nada. ¿Entendido?». Me quedé ahí parado, con mis botas sucias, mi ropa empolvada, mi cuerpo de 75 años quebrado por el trabajo, y sentí algo que no había sentido ni siquiera cuando Refugio murió. Sentí vergüenza de mi propia existencia. «Entendido», murmuré, bajando la cabeza. «Perfecto», dijo Marisol con alegría falsa. «Me da gusto que lo entienda. Así todos estaremos más cómodos». Se retiraron de la cocina, dejándome solo con mis 2 refrigeradoras, una llena de vida y abundancia, etiquetada y prohibida. Otra casi vacía, vieja y patética, como yo mismo. Me senté en una de las sillas de la mesa, esa mesa de madera que había construido en 1986.
y las lágrimas finalmente escaparon. Lloré en silencio, con los hombros temblando, sintiendo cómo cada gota de dignidad se escurría de mi cuerpo. Tomé las 3 tortillas duras de mi refrigeradora y el pedazo de queso seco. Esa sería mi cena después de 18 horas de trabajo físico extenuante. Mientras masticaba lentamente, escuchaba las risas de Alejandro y Marisol viniendo de la sala. Estaban viendo alguna comedia, riéndose, felices, completamente indiferentes al hombre que se estaba rompiendo en pedazos en la habitación de al lado. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo, con el estómago vacío y el corazón destrozado. Pensé en Refugio, en cómo ella habría reaccionado ante esto, en cómo habría defendido nuestra casa, nuestra dignidad, nuestro hijo. Pensé en todos los sacrificios, en las 18 horas diarias de trabajo, en los años sin vacaciones, en la comida que dejé de comer para que Alejandro tuviera más, en la ropa que no compré para pagarle sus estudios, en los sueños que abandoné para construirle un futuro. Y me pregunté, ¿en qué momento todo eso dejó de importar? ¿En qué momento me convertí en una carga? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un estorbo? Pero mientras las lágrimas seguían cayendo sobre mi almohada, algo comenzó a despertar dentro de mí. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No era solo dolor, no era solo humillación. Era algo más profundo, más poderoso. Era indignación, era rabia contenida. Era la dignidad de un hombre que había sido pisoteado demasiadas veces. Y en ese momento, en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión. No iba a seguir siendo el anciano patético que acepta todo con la cabeza agachada. Era hora de recordarles a todos quién era Domingo Eladio Sandoval, y lo que estaba por hacer cambiaría todo para siempre. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera todo parecía seguir igual. Yo salía a trabajar cada mañana antes del amanecer, regresaba exhausto por la noche, comía mis tortillas y mi queso en silencio y me iba a dormir temprano. Pero por dentro, algo había cambiado radicalmente. Ya no lloraba, ya no suplicaba, ya no buscaba la aprobación ni el cariño de mi hijo. Simplemente observaba, escuchaba, pensaba. Me volví invisible en mi propia casa y esa invisibilidad se convirtió en mi mayor ventaja. Alejandro y Marisol ni siquiera notaron el cambio. Estaban tan absortos en su mundo de comodidad y egoísmo que no se dieron cuenta de que el anciano sumiso y quebrado había sido reemplazado por alguien completamente diferente. Una semana, después del incidente de la refrigeradora, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis documentos importantes. Todos esos papeles que guardaba en una caja de metal debajo de mi cama, cubiertos de polvo y olvido. Esa noche, después de que Alejandro y Marisol se durmieron, saqué la caja. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de algo parecido a la anticipación. Ahí estaban, las escrituras de la casa. El documento notariado que probaba que esta propiedad estaba registrada a mi nombre, Domingo Eladio Sandoval. La había comprado en 1985 con el dinero de mi sudor y mi sangre. La había construido con mis propias manos y seguía siendo legalmente mía. También encontré otros documentos que había olvidado. El testamento que había hecho hace 10 años, donde dejaba todo a Alejandro. Mi póliza de seguro de vida, pequeña pero existente. Los recibos de todos los pagos que había hecho durante décadas. Pero lo más importante fue encontrar algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas: el número de teléfono de mi sobrino Rodrigo. Rodrigo era hijo de mi hermano menor, que había fallecido hace 5 años. Rodrigo se había hecho abogado y trabajaba en una firma en la Ciudad de México. Habíamos perdido contacto después del funeral de su padre, pero yo recordaba que siempre me había tenido cariño y respeto. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo en la obra, lo llamé desde mi viejo teléfono celular. «Tío Domingo», respondió Rodrigo con sorpresa. «Qué gusto escucharlo». Pensé que se había olvidado de mí. «Nunca me olvidaría de ti, muchacho», respondí, sintiendo una calidez genuina al escuchar su voz. «Necesito hablar contigo. Necesito un consejo legal».
Hubo una pausa. ¿Está todo bien, tío? No, admití, pero va a estarlo. ¿Podemos vernos? Quedamos de encontrarnos ese sábado en un café cerca de su oficina. Le dije a Alejandro y Marisol que tenía que hacer unos trámites personales. Ninguno preguntó más. Les daba igual. El sábado llegué al café 30 minutos antes. Rodrigo apareció puntualmente, un hombre de 42 años, bien vestido, con esa mirada inteligente que había heredado de su padre. Nos abrazamos y pedimos café. Luego, sin adornos ni rodeos, le conté todo. Cada humillación, cada desprecio, la refrigeradora, las etiquetas, los comentarios hirientes. Todo. Rodrigo me escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Indignación en mi defensa. Tío, esto es inaceptable, dijo con firmeza. Esa es su casa, usted tiene derechos. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Necesito saber exactamente cuáles son esos derechos y qué puedo hacer. Rodrigo sacó una libreta y comenzó a tomar notas mientras yo le mostraba los documentos que había llevado, las escrituras, el testamento, los recibos de servicios. Mire, tío, la situación legal es muy clara, explicó después de revisar todo. La casa está a su nombre. Usted es el propietario legal. Ellos son residentes viviendo en su propiedad por su autorización. Eso significa que usted tiene todo el derecho de establecer reglas, o incluso de pedirles que se vayan si así lo decide. ¿Pedirles que se vayan? Repetí, dejando que esas palabras resonaran en mi mente. Sí, legalmente necesitaría darles un aviso previo, generalmente 30 días, pero usted puede iniciar un proceso de desalojo si es necesario. Me quedé en silencio, procesando esta información. El poder había estado en mis manos todo este tiempo, y yo lo había olvidado. Me había dejado intimidar y humillar en mi propia casa cuando yo era quien tenía todo el control legal. Pero hay algo más que debería considerar, continuó Rodrigo. Su testamento actual deja todo a Alejandro. Después de lo que me ha contado, ¿está seguro de que eso es lo que quiere? La pregunta me golpeó como un rayo. No lo había pensado. Había asumido automáticamente que, a pesar de todo, dejaría mi patrimonio a mi único hijo. Era lo natural. Era lo esperado. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería dejarle todo a alguien que me trataba como basura? Alguien que me había robado mi dignidad y mi paz. No, respondí finalmente. No estoy seguro de nada. Entonces podemos modificar el testamento. Puedo preparar un nuevo documento. Usted puede dejarlo sin herencia o puede establecer condiciones o puede dividir la herencia de otra manera. Es su decisión. Sentí algo parecido a la liberación. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control de mi vida. Quiero tiempo para pensarlo, dije, pero por ahora necesito que prepares algo. Un documento legal que establezca que yo soy el dueño de la casa y que puedo tomar decisiones sobre quién vive ahí y bajo qué condiciones. Puedo tener eso listo en una semana, confirmó Rodrigo. ¿Está planeando confrontarlos? Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Una sonrisa que no era de alegría, sino de determinación. Voy a hacer algo mejor que confrontarlos, respondí. Voy a enseñarles una lección que nunca olvidarán. Durante los siguientes días continué con mi rutina normal. Salía a trabajar, regresaba callado. Comía de mi refrigeradora vacía, no me quejaba, no discutía, solo observaba y esperaba. Pero cada noche, después de que Alejandro y Marisol se durmieran, yo revisaba mis documentos. Hacía cuentas, planificaba. También comencé a documentar todo. Tomaba fotos de mi refrigeradora casi vacía, comparada con la de ellos llena de comida. Guardaba los recibos de los servicios que yo pagaba. Anotaba cada comentario despectivo, cada humillación, cada momento de desprecio. No era solo por cuestiones legales, era porque necesitaba recordar. Necesitaba mantener viva esa llama de indignación que me impedía volver a ser el anciano sumiso que aceptaba todo con la cabeza agachada. Una noche, mientras Alejandro y Marisol veían televisión, los observé desde la cocina. Los estudié como si fueran extraños. Marisol,
Reía escandalosamente ante alguna escena cómica, con las piernas sobre el regazo de Alejandro. Mi hijo le acariciaba distraídamente el cabello, completamente absorto en la pantalla. Estaban cómodos, estaban felices, estaban completamente ajenos al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Me serví un vaso de agua de la llave y lo bebí lentamente, saboreando no el agua, sino la anticipación de lo que vendría. Rodrigo me llamó el viernes siguiente. «Tío, los documentos están listos. ¿Cuándo quiere que nos veamos? ¿Puedes venir a mi casa el domingo?» «Como a Pinumesintu, las 11 de la mañana», pregunté. «Por supuesto. ¿Quiere que esté presente cuando hable con ellos?» «Sí», respondí con firmeza. «Quiero que vean que esto es serio, que no es solo un anciano resentido hablando. Quiero que entiendan que hay consecuencias legales reales». «Entendido. Ahí estaré, tío». Esa noche casi no pude dormir, pero no por tristeza o dolor como las noches anteriores. Esta vez era por algo diferente, era anticipación, era el nerviosismo antes de una batalla importante. Me levanté temprano el sábado y fui al mercado. Compré comida de verdad por primera vez en semanas: carne, vegetales frescos, frutas, pan recién horneado. Gasté casi todo lo que me quedaba de mi último pago, pero no me importó. Guardé todo en mi vieja refrigeradora, que por primera vez en semanas se veía llena y abundante. Cuando Alejandro vio que yo había comprado comida, le dijo a Marisol. Al fin entendió cómo funcionan las cosas. Ella sonrió con satisfacción. No tenía ni idea de que esa sería su última sonrisa de victoria, porque el domingo a las 11 de la mañana, cuando tocaran a la puerta y vieran a Rodrigo con su maletín de abogado y sus documentos legales, su mundo de comodidad y egoísmo se vendría abajo. Y yo estaría ahí, de pie, con la cabeza en alto, listo para recuperar mi dignidad, listo para recordarles quién era realmente Domingo Eladio Sandoval. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. El domingo amaneció con un cielo despejado. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre, pero esta vez no por obligación, sino por anticipación. No podía dormir. Hoy era el día. Me bañé con calma, me afeité cuidadosamente y me puse mi mejor camisa, la que solo usaba para ocasiones especiales. Quería verme presentable, quería verme digno. Alejandro y Marisol se levantaron tarde, cerca de las 10. Era su rutina de fin de semana: dormir hasta tarde, desayunar sin prisa, pasar el día viendo televisión o navegando en sus teléfonos. Cuando Marisol entró a la cocina y me vio, vestido formalmente, frunció el ceño. «¿Y usted por qué tan elegante, don Domingo? ¿Tiene una cita?», dijo con ese tono burlón que tanto odiaba. «Tengo una reunión», respondí con calma, sin darle más detalles. «Ah», dijo ella desinteresada, abriendo su refrigeradora llena de comida. A las 11 en punto sonó el timbre. Fui yo quien abrió la puerta. Rodrigo estaba ahí, impecablemente vestido con un traje oscuro, cargando su maletín de cuero. Detrás de él venía otro hombre mayor, también trajeado. «Tío Domingo», saludó Rodrigo profesionalmente. «Adelante, adelante», dije haciéndolos pasar. Alejandro y Marisol se levantaron del sofá, confundidos. Sus rostros mostraban sorpresa e incomodidad ante la presencia de estos dos hombres formales en la sala. «¿Qué es esto, papá?», preguntó Alejandro. «Siéntense, por favor», dije con una firmeza que yo mismo no reconocí en mi voz. «Todos necesitamos hablar». «¿Hablar? ¿De qué? ¿Quiénes son estas personas?». Marisol cruzó los brazos defensivamente. «Permítanme presentarme», dijo Rodrigo con profesionalismo impecable. «Soy el licenciado Rodrigo Sandoval, abogado, y este es el licenciado Ernesto Campos, notario público. Estamos aquí en representación del señor Domingo Eladio Sandoval». La palabra representación cayó como una bomba en la sala. «¿Representación?», repitió Alejandro palideciendo. «¿Para qué necesitas un abogado, papá?». «Siéntense», repetí, esta vez con más autoridad. «Ahora». Algo en mi tono debió alertarles que esto era serio. Alejandro y Marisol se sentaron lentamente en el sofá, sus rostros mostrando una mezcla de confusión y creciente pánico. Rodrigo abrió su maletín y sacó varios documentos. «Vamos a aclarar algunas cosas», comenzó. «Primero, esta casa,
ubicada en la calle Morelos número 847, Colonia Jardines del Valle, está registrada legalmente a nombre del señor Domingo Eladio Sandoval desde 1985. Aquí están las escrituras notariadas. Colocó los documentos sobre la mesa de centro. Alejandro los miró sin tocarlos, como si fueran radiactivos. Segundo, continuó Rodrigo, el señor Sandoval ha estado pagando agua, luz y gas de esta propiedad de manera ininterrumpida durante los últimos 40 años. Aquí están los recibos de los últimos 12 meses, más documentos sobre la mesa. Tercero, Rodrigo me miró con respeto antes de continuar. El señor Sandoval ha sido víctima de abuso psicológico y emocional en su propia casa, lo cual está documentado con fotografías, notas y testimonios. Marisol intentó interrumpir. Eso es ridículo. Nosotros no... ¡Silencio! Mi voz resonó en la sala con una fuerza que sorprendió hasta a mí mismo. Ahora vas a escuchar tú. Durante semanas me has humillado, me has tratado como basura, has convertido mi casa en un infierno. Y tú, Alejandro, me volteé hacia mi hijo sintiendo cómo la emoción amenazaba con quebrar mi voz, pero manteniéndome firme. Tú permitiste todo esto. Olvidaste quién te crió, quién sacrificó todo por ti, quién te dio absolutamente todo. Papá, yo... comenzó Alejandro con lágrimas formándose en sus ojos. No terminé, lo interrumpí. Rodrigo continúa. Mi sobrino asintió y sacó otro documento. El señor Sandoval, en su derecho como propietario legal de esta vivienda, ha decidido establecer nuevas condiciones para que ustedes continúen residiendo aquí. Estas condiciones incluyen contribuir equitativamente a todos los gastos de la casa, incluyendo comida compartida, tratar al señor Sandoval con el respeto y la dignidad que merece y eliminar cualquier forma de segregación o humillación, incluyendo pero no limitándose a refrigeradoras separadas con etiquetas restrictivas. Esto es una locura, murmuró Marisol, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Si estas condiciones no son aceptadas, continuó Rodrigo implacablemente, el señor Sandoval iniciará un proceso legal de desalojo, dándoles 30 días para abandonar la propiedad. No puedes echarnos, gritó Marisol, poniéndose de pie. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Me tratas como familia cuando me pones etiquetas en la comida como si fuera un ladrón? ¿Me tratas como familia cuando me relegan a un rincón de mi propia casa? Pero papá, no tenemos dónde ir, dijo Alejandro con la voz quebrándose. No tenemos ahorros suficientes para rentar otro lugar. Deberías haber pensado en eso antes de humillarme, respondí fríamente. El licenciado Campos, el notario, habló por primera vez. También debo informarles que el señor Sandoval ha modificado su testamento. En el documento anterior, toda su herencia estaba destinada al señor Alejandro Sandoval. En el Nuevo Testamento, firmado y notarizado esta semana, la casa será vendida tras su fallecimiento y el dinero será donado a una organización benéfica que apoya a ancianos abandonados. El impacto de esas palabras fue visible. Alejandro palideció completamente. Marisol abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Finalmente logró articular. Alejandro, ¿me estás quitando la herencia? Te estás quitando la herencia tú mismo, respondí. Cada vez que me humillaste, cada vez que permitiste que tu esposa me tratara como basura, cada vez que olvidaste todo lo que sacrifiqué por ti. Marisol se dejó caer en el sofá con las manos cubriéndose la cara. Alejandro me miraba con horror y desesperación. Papá, por favor, comenzó a llorar abiertamente. No me di cuenta de lo mucho que te lastimábamos. ¿No te diste cuenta? Mi voz temblaba de emoción contenida. ¿No te diste cuenta cuando pusiste etiquetas en la comida? ¿No te diste cuenta cuando tu esposa me hablaba como si fuera un sirviente? ¿No te diste cuenta cuando me convertí en un extraño en la casa que yo construí con mis propias manos? Lo siento, sollozó Alejandro. Lo siento mucho, papá. ¿Ahora lo sientes?, pregunté. ¿Lo sientes porque te quedaste sin herencia o lo sientes porque realmente entiendes el daño que me hiciste? Alejandro no pudo responder. Solo lloraba,
con el rostro entre las manos. Rodrigo colocó el último documento sobre la mesa. Estas son las nuevas condiciones. Tienen 48 horas para decidir si las aceptan o si prefieren buscar otra vivienda. El señor Sandoval no necesita su respuesta ahora. Pueden tomarse el tiempo para pensarlo. Me puse de pie. Rodrigo y el licenciado Campos hicieron lo mismo. Los dejo para que lo piensen, dije con calma. Voy a salir a comer con mi sobrino. Cuando regrese esta noche, espero una respuesta. Caminé hacia la puerta sintiendo cómo la dignidad regresaba a mi cuerpo con cada paso. Detrás de mí, escuché cómo Alejandro caía de rodillas. «Papá, por favor, no te vayas así. Por favor, perdóname». Pero no me detuve. Salí de mi casa con la cabeza en alto, acompañado de Rodrigo y el notario. Detrás de mí quedaban los gritos de súplica, el llanto desesperado, la realización tardía del daño que habían causado. Pero yo ya no era el anciano quebrado que aceptaba todo en silencio. Era Domingo Eladio Sandoval, y acababa de recuperar mi vida. Rodrigo me llevó a un restaurante elegante en el centro. Comimos tranquilamente, hablamos de la familia, de recuerdos felices de cuando su padre aún vivía. Fue la comida más pacífica que había tenido en meses. «¿Cómo te sientes, tío?», me preguntó mientras tomábamos café después del postre. «Libre», respondí con sinceridad. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre». «¿Qué crees que decidan?». «No lo sé», admití. «Y honestamente, ya no me importa tanto como antes. Si aceptan las condiciones, tendrán que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente cambiaron. Si no las aceptan, seguiré adelante con mi vida». «¿Y estarás bien si se van?». Pensé en esa pregunta. Hace unas semanas, la idea de perder a Alejandro me habría destruido. Pero ahora, después de recuperar mi dignidad, después de recordar mi propio valor, la respuesta era diferente. «Estaré bien», dije, porque finalmente entendí algo. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no menosprecia. Y si alguien te hace sentir menos de lo que eres, incluso si es tu propia sangre, es mejor estar solo que estar destruido. Regresé a casa a las 7 de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta, sin saber qué encontraría. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Entré a la sala y encontré a Alejandro sentado solo en el sofá. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se puso de pie rápidamente. «Papá», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». «¿Dónde está Marisol?», le pregunté. «Se fue a casa de su madre. Dijo que necesitaba pensar». Hizo una pausa. Creo que vamos a separarnos». No dije nada. Solo esperé. «Papá, tienes razón en todo», continuó Alejandro con lágrimas frescas cayendo por su rostro. «Me convertí en alguien que no reconozco. Dejé que Marisol me cambiara. Dejé que me convenciera de que tú eras una carga, cuando la verdad es que todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti». «Alejandro». «No, déjame terminar, por favor», me interrumpió. «Esta tarde, después de que te fuiste, me quedé solo y comencé a recordar. Recordé cómo trabajabas día y noche cuando yo era niño. Recordé las veces que tú comías menos para que yo comiera más. Recordé cuando mamá murió y tú seguiste adelante, destrozado por dentro, pero manteniéndote fuerte por mí. Recordé todo lo que sacrificaste y me di cuenta de que me convertí en un monstruo desagradecido». Se arrodilló frente a mí, igual que cuando era un niño pequeño que pedía perdón por alguna travesura. «Por favor, papá. Por favor, perdóname. No te pido que lo hagas ahora, ni siquiera esta semana. Sé que necesito demostrarte con acciones que realmente cambié. Pero dame la oportunidad. Dame la oportunidad de recuperar al hijo que solía ser, al hijo que te amaba y te respetaba como mereces». Lo miré ahí, de rodillas, vulnerable y roto, y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era debilidad, era algo diferente. Era la pequeña esperanza de que quizás, solo quizás, mi hijo aún estaba ahí, debajo de todas las capas de egoísmo y manipulación. «Levántate», le dije suavemente. Él obedeció, temblando. «Acepto darte una oportunidad», dije, «pero con condiciones muy claras.
La refrigeradora extra se va mañana mismo. Toda la comida se comparte equitativamente. Me tratas con respeto, no como un huésped incómodo, sino como tu padre y como el dueño de esta casa. Y si Marisol regresa, ella sigue las mismas reglas o se va, definitivamente. Sí, papá, lo que digas, asintió rápidamente. Todo lo que digas. Y el testamento se queda como está por ahora, agregué firmemente. Tienes que ganarte de nuevo ese privilegio. No con palabras, sino con meses, quizás años, de acciones consistentes que demuestren que realmente valoraste. Lo entiendo. Lo acepto todo. Los siguientes días fueron reveladores. Alejandro cumplió cada promesa. La refrigeradora extra fue vendida al día siguiente. Comenzó a contribuir económicamente, no solo con la comida, sino con todos los gastos de la casa. Me preguntaba cómo había estado mi día, cocinaba para los dos, me ayudaba con las reparaciones de la casa. Marisol no regresó. Alejandro me contó que ella no podía aceptar las nuevas condiciones y prefirió el divorcio. Honestamente fue un alivio. 3 meses después, mientras cenábamos juntos en la mesa que yo había construido hacía tantos años, Alejandro me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no rendirte. Conmigo. Por enseñarme esta lección, aunque fue dolorosa. Me salvaste de convertirme en alguien completamente perdido. Yo también tenía lágrimas en los ojos. Un padre nunca se rinde con sus hijos, dije, pero tampoco un padre debe permitir que lo pisoteen. El amor verdadero también significa establecer límites y exigir respeto. Hoy, 6 meses después de aquella reunión que cambió todo, mi relación con Alejandro no es perfecta, pero es real, es honesta, es respetuosa, y yo recuperé algo que había perdido, mi dignidad. A todos los que escuchan esta historia les digo esto: nunca, jamás permitan que nadie los haga sentir menos de lo que son. No importa quién sea, no importa cuánto los amen. El respeto no es negociable. La dignidad no tiene precio. Y recuerden siempre, ustedes enseñan a otros cómo tratarlos. Si aceptan el maltrato, este continuará. Pero el día que se pongan de pie y digan, basta, ese día recuperarán su vida. Yo soy Domingo Eladio Sandoval. Tengo 75 años y esta es mi historia de cómo recuperé mi dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y déjame un comentario contándome qué te pareció. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en la próxima historia.